¿Es posible pelear como lo hacen en Dragon Ball o Dragon Ball Z? Obviamente quitando la super velocidad, la super fuerza, las teletransportaciones, eso de romper edificios, explotar planetas, ya que aunque en Dragon Ball hayan superpoderes, Kamehameha, Genkidamas, etcétera, etcétera, al final es un anime inspirado en artes marciales, por lo que aparecen movimientos que sí son posibles en la vida real. Entonces lo que haremos en este video será ir saga por saga, analizando las peleas para ver si hay movimientos posibles en la vida real y, de ser posibles, qué tan prácticos realmente resultarían, ya que claro, hay momentos en los que Goku da 10.000 volteretas y eso sí es posible, pero no es práctico. Así que empezaremos por la saga de Freezer, porque la saga Saiyajin ya la analizamos en la primera parte, que si no la has visto, te recomiendo ir a verlo. Y debo decir que espero que no se me pase nada de esta saga, porque hay demasiadas peleas, o sea, es demasiado larga, como mi Y el primer conflicto de esta saga sería el de Gohan y Krillin contra unos soldados de Freezer, pero acá realmente no hay nada que destacar, así que pasamos directamente a Vegeta contra Cui, que acá, bueno, realmente se la pasan volando, es casi un podcast, pero al final Vegeta le conecta un golpe a la boca del estómago, y esto básicamente acaba la pelea, y en la vida real sería igual. Obviamente sin que te atraviesen, no creo que eso esté permitido en ningún deporte. Pero sí, muy probablemente un buen golpe en este lugar acabaría en una pelea. Y más si le conectas un golpe así a alguien que no es un peleador. Y casi inmediatamente después nos muestran una pelea de Dodoria contra unos Namekusei. Y acá se ponen a esquivar balazos los Namekusei. Y si no eres de Matrix, está de más decirte que no intentes eso en casa. Algo que me encantó es que acá el Namekusei de naranja utiliza un derribo de judo, el primero que me enseñaron, pero es que me sorprende lo bien que lo hace, la posición del codo y todo, es perfecto. Tienen un excelente judo en Namekusei. Y no sé, a lo mejor este Namekusei creció en Dagestán. Después Dodoria elimina a dos namekianos y luego tiene un buen intercambio con el de naranja. Dios mío, es que el de naranja es un capo, pero luego le da un cabezazo y le saca el alma, y no lo culpo, es que esa cabeza de Dodoria con púas y todo es como un dildo todo raro, a lo que Gohan y Krillin se enojan cuando ven esto y se supone que tienen una pelea con Dodoria, pero realmente no es pelea, son una o dos patadas y vuelan un buen rato y nada más, lo que da paso a la pelea de Vegeta contra Dodoria. Vegeta se le aparece atrás a Dodoria y Dodoria lanza un back fist que no va nada bien, pero en la vida real este golpe puede fácilmente conseguirte un knockout, por ejemplo algo así. Así se vería en la vida real ese golpe lanzado correctamente. Y luego Vegeta le aplica una llave medio rara, que es como la misma que Sasuke le copió después, y la verdad esta llave sí es posible y seguramente duele, pero no es para nada práctica, o sea, hay 1000 maneras de liberarse de esa llave. Y aún así Dodoria no se escapó porque no sigue a Masate. Y luego de que Vegeta revienta a Dodoria, viene la que es una de las mejores peleas de Vegeta en esta saga, en mi opinión, que es Vegeta contra Zarbon. Y lo primero que pasa en la pelea es que Vegeta atrapa un puño de Zarbon. Y técnicamente en la vida real esto sí es posible, pero no es nada práctico, o sea, quedas muy abierto a que te golpeen con cualquier otra extremidad. Lo más efectivo que podrías hacer si logras agarrar un puño sería esto. Y aún así es demasiado difícil de hacer, así que mejor solo esquivarlo. Vegeta luego le lanza un codazo normal y se pone a esquivar patadas, que acá lo complicado no sería esquivar tantas patadas, que sí, es súper difícil, pero aún es más difícil lanzar tantas patadas sin bajar el pie. O sea, what the fuck, tiene glúteos de acero el Sabo. Y luego Vegeta le pega una patada con vuelta en el aire, una chilena,
funciona, como decimos acá. Y aunque funcione en el fútbol, mejor no lo intentes en una pelea, porque es posible que te autonoques o que termines debajo, o sea, en una mala posición. Aunque lo más parecido que he visto en una pelea real sería esto. Salió bien, sí, pero no fue para dar una patada, sino que fue para salir de un agarre. Pero luego Sabón se transforma en una tortuga ninja feminista y le comienza a acomodar la madre a Vegeta. Le da rodillazos, codazos, y acá no voy a detallar cada golpe porque la puta madre, tengo vida. Y además realmente son golpes bastante repetitivos que hemos visto ya en otros combates. Y no quiero que el video tampoco se haga aburrido y pesado. Aunque este momento me parece interesante. Sabón le toma la espalda a Vegeta y Vegeta le comienza a dar codazos en el hígado. Y créanme, hay pocas cosas que duelan tanto como un golpe al hígado. Aunque no creo que en la vida real esto funcione, ya que si una persona te toma la espalda en la vida real, no te va a dejar quieto tanto tiempo. Lo más probable es que busque finalizarte con un mataleón, por ejemplo. Luego Sabón le aplica la de la novia celosa a Vegeta y otra vez vuelven al aire a hacer intercambios muy Dragon Ball. Y luego de muchísimo drama y jugar a las escondidas como lo hacían en mi barrio, entran ya en un último intercambio en el que Vegeta entra a modo ahí Muhammad Ali y finalmente le conecta un upper que lo atraviesa. Luego pasa mucho tiempo tranquilo y creo que la siguiente pelea importante sería la de Vegeta contra Riku. Y aquí hay muchísimos intercambios épicos. Vegeta se desayuna una rodilla de Riku idéntica a la que utilizó Demetrius Johnson para dormir a Moraes, solamente que Vegeta se la come como un campeón y no es noqueado. Y luego hay más intercambios buenos, se ponen a volar y eso, pero realmente nada que destacar. Solamente este suplex que le hace Riku a Vegeta, que en la vida real sería muy difícil, pero con la diferencia de tamaño que existe, no es imposible. De hecho, se me parece a este que le hizo Eric Hall a los gemelos estos. Acá luego llega el vergudo de Goku y solamente le da un codazo a la boca del estómago y acaba con Riku. Y al fin llegamos al que es uno de mis momentos favoritos de todo el anime. Acá Goku se saca y la pone en la mesa. Y o sea, realmente de esta pelea no hay nada que sacar específicamente, pero es que mira esto, o sea, es como los animadores pidiendo un ascenso, demostrando que la polla les llega a la rodilla. Es una cosa perfecta, esa animación y esa coreografía. Es como que Goku llegó a Namek y dijo, ok, pónganse todos bien en filita para que me coman bien la verga. Y la pelea que sigue es la de Goku contra Ginyu, que por cierto no sé por qué no la recordaba tanto, o sea, está buenísima la pelea. Y lo primero es que Ginyu le da un codazo normal a Goku, se vería algo así en la vida real, y Goku le lanza una high kick preciosa. Luego pasan a un intercambio rápido donde Ginyu activa el modo Muhammad Ali, y un intercambio así de intenso en la vida real seguramente se viera algo así, que sí que se ve mucho más rápido en el anime, pero como dije en la primera parte, créeme que un intercambio a esta velocidad en la vida real se siente súper intenso. Y me saltaré lo que sigue, porque aunque son escenas muy buenas, son muy Dragon Ball y no hay nada específico que sacar sobre lo mano a mano. Eso sí, debo decir que acá Goku se la luce con el estilo de pelea, o sea, lanza unas patadas preciosísimas. Me recuerda un poco a Sabit, y ya luego Goku pasa como 2 capítulos transformándose en Kaioken. Luego Ginyu, al ver cuánto le mide a Goku, le roba el cuerpo, así que vienen Gohan y Krillin y pelean contra Ginyu en el cuerpo de Goku. Y acá básicamente es Gohan y Krillin haciéndole bullying al cuerpo de Goku, aunque debo destacar que la animación es preciosa. Luego creo que la siguiente pelea es Vegeta contra Jis. Acá Vegeta básicamente solo se concentra en que Jis ensucie esos pañales que trae. Y la verdad es que se la luce. O sea, escucha esta risa y dime si tú no te cagarías encima. Ya lo único que creo que se puede destacar es que en un momento le da una high kick que es idéntica a la que usó Michael Chandler para noquear a Tony Ferguson. Luego Vegeta pelea contra
contra Ginyu en el cuerpo de Goku. Y acá Vegeta muestra un boxeo precioso. Esquiva un recto y luego conecta un uppercut y un recto, que bueno, obviamente es posible, es una combinación básica, se vería algo así. Pero nada más, es súper corta esta pelea. Luego iría Nail contra Freezer, que acá no pasa nada que destacar, pero debo decir que Nail era de mis personajes favoritos en Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Y nada, solo quería decirlo. Y luego comienza la pelea entre Vegeta y Freezer, que acá en la primera ronda básicamente no pasa nada, aunque este es básicamente el comienzo de la pelea final, o sea, la pelea contra Freezer. Y acá realmente de pelea mano a mano no hay mucho. Freezer hace a Krillin una brocheta y se toma toda su menstruación, como Drácula. Eso sí, Gohan se enoja y le aplica la de Ryan García a Freezer, que se vería algo así en la vida real, seguido de un uppercut, también una high kick y luego le tira un ataque racimo de los de Warzone. Eso sí, los soundtracks en esta escena son 20 de 10. Luego llega Piccolo a pelear contra Freezer y demostrarle quién tiene la chota más larga, y esta pelea es pura esencia. Esta pelea tiene muchísimo Muay Thai, hay muchos rodillazos, hay muchos codazos. Piccolo le da un rodillazo al hígado a Freezer muy parecido al que conectó Prates aquí para conseguir este knockout. Luego Piccolo le da una patada frontal a la barbilla, de esas que usualmente terminan en KO en la UFC, que por cierto, dato curioso, es de los KO menos frecuentes de la UFC, pero luego el refrigerador se transforma y se le mueve la verga a la cabeza y como que le empieza a disparar rayitos con sus manos Nerf a Piccolo. Y luego llega lo que sería la última pelea, Goku contra Freezer, que la verdad es un peleón, una obra maestra de las mejores peleas de todos los animes, aunque la verdad, a pesar de ser una obra maestra, gran parte es el drama. De mano a mano sí hay bastante, pero considero que sería demasiado repetitivo el video y no quiero que sea aburrido. Por lo que aún sabiendo que es de las mejores peleas, creo que lo dejaremos hasta acá. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like. Y por favor compártelo para ayudarnos. Coméntanos si te gustaría este tipo de video con otro anime, como por ejemplo Naruto, Jujutsu Kaisen, Hajime no Ippo, etcétera, etcétera. Así que eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Aquí más Masaten.